Buenas tardes, de nuevo, bienvenidos aquí a Mathematique. Vamos a continuar con las pláticas de los jueves. En esta ocasión tenemos la participación del doctor Josué Álvarez Borrego. Él trabaja en el departamento de óptica, en la división de física aplicada en CICESE, y el título de la plática, ustedes lo pueden ver ahí, es Identificación automática de objetos macroscópicos y microscópicos. Entonces, bueno, sin más preámbulo, lo dejo con el doctor Josué. Gracias. Bueno, dos de mis hijos estuvieron allí en el Cebetis 41, está enfrente de Ciprés, ¿verdad? Uno de ellos ya es psicólogo, el otro es médico cirujano. Así que yo espero que unos años ustedes también vayan por alguna carrera de esas. Bien, básicamente les voy a dar una platicadita de lo que estamos haciendo. Y la idea es tratar de hacer en la computadora lo que el cerebro hace en nuestro cuerpo humano, identificar objetos, así como ustedes identifican amigos, automóviles, etcétera, ¿no? Entonces, desde que nacemos nosotros, desde que nacemos y abrimos nuestros ojos son el primer sensor CCD que tenemos, empezamos a reconocer objetos, empezamos a almacenar imágenes. Todo lo que vemos las 24 horas del día, excepto cuando dormimos, ¿verdad?, se está grabando en el cerebro. Y entonces la idea, el cerebro lo que hace es, pues empieza a reconocer objetos, como este bebé aquí que está reconociendo ahí la manera de encontrar de los 3 pies al gato, ¿sí? Y aquí otros niños de kinder, aquí vemos manzanas también, reconocemos alimentos, objetos, etcétera. Entonces, eso es lo que hacemos todos los días nosotros. Ustedes no se percatan, pero su cerebro siempre lo que hace es reconocer objetos, ¿sí? Y a veces ustedes ven a algunas personas, pero no saben quiénes son. Si la vuelven a ver y le dicen su nombre, la próxima vez ya van a saber que es fulano de tal o su tal o mecano. Entonces ya empiezan a clasificar, ¿sí?, los objetos, ¿sí? Entonces, eso es lo que hacemos todos los días nosotros. Nuestra visión, pues, es algo fabuloso porque podemos nosotros distinguir aproximadamente 10 millones de colores. Y luego, además, podemos cambiar el foco en cuestiones de milisegundos, ¿sí? O sea, de metros a centímetros o milímetros en cuestiones de milisegundos. También nuestros ojos, con ayuda de nuestro cerebro, capaz de distinguir detalles a la brillante luz del sol o la oscuridad. Inclusive nosotros cuando estamos mirando hacia el frente casi tenemos una panorámica de 180 grados, ¿verdad? Entonces, si algo viene por acá, luego lo vemos, lo percibimos. Es algo maravilloso lo que el cerebro hace. Es una gran computadora. Ahí tenemos ese carro, por ejemplo, ya vemos las placas, ya lo reconocemos. Entonces, sin embargo, si nosotros queremos hacer lo que el cerebro realiza, si lo queremos hacer en la computadora, pues eso no es tan fácil, ¿sí? Porque todavía el mundo tridimensional es un problema aún sin resolver en todos los aspectos, ¿sí? ¿Por qué? Porque las imágenes pues vienen con diferente iluminación, con diferente posición, rotación, con diferente escala, distorsiones, etcétera. A veces vienen fragmentos nada más de las imágenes, y entonces el cerebro tiene la capacidad, porque como está almacenando mucha información, ¿sí?, y cada vez que ve un objeto, luego se va al cerebro a la caja de información para ver si lo reconoce, ¿sí? Pero matemáticamente no es tan fácil hacerlo, ¿sí? Entonces, a veces la imagen también viene con mucho ruido, por ejemplo, ¿sí? Entonces, muchos aspectos de detalle no se pueden quizás ver. Y también, por supuesto, en el caso de la computadora, en muchos casos, el detalle está en 2 dimensiones y no en 3, como en nuestra vida normal. Entonces, ¿verdad?, lo que hacemos nosotros es entrar en un área que se llama reconocimiento de patrones, que es parte importante de la habilidad del hombre para entender y controlar todo lo que lo rodea. Y por esa razón las imágenes que vemos es información para nosotros, ¿verdad? Entonces, dentro del reconocimiento de patrones, pues tenemos este diagrama de flujo. Y nosotros en particular venimos por esta área, por la matemática clásica, por lo que es correlación y lo que son resolvedores digitales. ¿Qué es correlación? Correlación es
saber qué tanto se parece un objeto a otro. Eso es correlación. ¿Ves? Cuando ustedes se miran al espejo, la correlación es 1, porque es ustedes mismos, ¿no? ¿Ok? Cuando somos parientes de alguien, dice, ah, mira, se parece a su papá. Tiene una cierta correlación, ¿sí? ¿Verdad? Se parece al lechero, pues es una cierta correlación también, ¿verdad? Depende, ¿sí? Entonces, este reconocimiento es utilizado en diferentes campos de estudio. Por ejemplo, se utiliza mucho en la cuestión de reconocimiento, lo que hace el FBI, por ejemplo, en rostros, ¿no? O la PGR, ¿sí? Le toman la foto, ¿verdad? Y si estás en el banco de datos de la PGR, pues vas a saber quiénes son. Si no, ahí te van a tener hasta que sepan tu nombre. También se utiliza mucho en la cuestión de análisis de cromosomas, por ejemplo. Estos son cromosomas de abulón rojo o blanco o amarillo, ¿sí? Y luego también, pues, el fitoplancton, que es el primer eslabón de la cadena alimenticia marina, los copépos, el segundo eslabón de la cadena alimenticia marina, y también la bacteria del cólera, por ejemplo, la bacteria que produce el cólera, ¿sí? Aquí tenemos un tejido de camarón, donde puede estar infectado por virus, ya sea puede ser HN, puede ser taura, puede ser mancha blanca. Entonces, hay un constante desarrollo. Se trata de desarrollar algoritmos que puedan reconocer su forma automática. ¿Por qué? Porque miren, nada más le voy a decir una cosa. Si ustedes quieren ser especialistas en reconocer copépos, por ejemplo, taxónomos, tienen que hacer la preparatoria en la universidad, una maestría, un doctorado y luego un entrenamiento más, para que después de muchos años sean expertos en reconocer copépodos, ¿sí? ¿Y por qué es importante eso? Porque eso es alimento de peces. Y si hay peces, pues hay pesquerías y hay alimento para la gente, ¿no? Pero imagínense ustedes que les pusieran ahí millones de muestras de estas. Hacerlas a mano, el reconocimiento, imagínense todo lo que va a tardar. Es como contar frijolitos, ¿no? Entonces, se fijan la talacha, el trabajal que hay. En cambio, si tenemos un sistema automático en la computadora, un algoritmo matemático que reconozca esto en forma automática, ¿verdad? Tú le dices, ¿sabes qué? Tengo esta base de datos. Quiero que estos 6, 7 sean reconocidos en este bonche que me están dando. Pues la computadora va a trabajar con ustedes. Ustedes se van a jugar fútbol, jugar básquet, un cafecito, desayunar, comer, cenar. Y a la vuelta del rato, ya la computadora ya identificó cuántos de estos hay en las miles de muestras que ustedes recolectaron o les dieron a recolectar. ¿Me explico? Entonces, esa es la ventaja, ¿sí? Por ejemplo, estos sistemas de caras, en años anteriores, siglos pasados, antepasados, esto era a mano. Buscaban, tomaban la foto y buscaban el rostro en la base de datos que tenían, ¿sí? Ahora no, ahora es en la computadora. Hay programas especiales como el SIF, como el SURF, y otros más, que mediante algunos información de las caras, los ojos o los labios, nariz, etcétera, pueden reconocer y rápidamente entrar a la base de datos donde hay miles de caras, cientos de miles, y ven si tú estás ahí, ¿verdad? No, pues sí está fichado, ya lo tenemos, ¿sí? Entonces, es la importancia del reconocimiento, ¿se dan cuenta? Entonces, ustedes pueden reconocer, sí, pero cuando son miles de aspectos, va a tardar mucho tiempo. Pero si la computadora lo hace por ustedes, van a ahorrarse bastante tiempo. Imagínense, por ejemplo, alguien que les diga, estos escarabajos que están aquí, ¿qué les parece? Les doy unos cuantos miles y miles, y luego me los clasifican, me dicen quiénes son, cuántos hay de estos, cuántos hay de los otros. Pues ellos quiero ver, ¿verdad? ¿Cuándo van a acabar? Y luego después dicen, sí, me equivoqué, man, sí. ¿Ok? Porque se sabe ya que los expertos, por ejemplo, desde el 2003 para acá, los expertos, un estudio que hicieron a nivel internacional, el experto en taxonomía de X cosa, por ejemplo, de plancton, por ejemplo, anda con una certeza de confianza del 86%. O sea, de 100 se equivoca en 14 objetos, acierta en 86. Entonces, en miles, pues ya son más, ¿me explico? Entonces, es importante por esto que tuviéramos un programa que nos dijera, ¿sabes qué? Échame los que quieres, tengo aquí en mi computadora, ella lo va a hacer, ella lo va a reconocer, va a decir cuántos hay de A, cuántos hay de B, cuántos hay de C, etc. ¿Ok? Y entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplito cuando queremos reconocer 3 letras de diferente escala. Aparecen 3 piquitos, quizás no se ve bien porque hay mucha luz, o diferente rotación, también 3 piquitos. Quiere decir que este sistema reconoce la letra aunque esté en diferente tamaño o en diferente rotación, o puede estar mezclado.
Entonces, dependiendo de dónde esté el pico en la salida, tú vas a saber qué tanto diferencia hay en escala y en rotación con respecto a la referencia que tú tienes. Entonces, hay muchos trabajos de Schwartz. Schwartz es una persona que trabajó en los 60 y 70, principios de los 80, donde él empezó a ver cómo le hacía el cerebro para poder reconocer los objetos que están inclusive rotados. O sea, si un compañero de ustedes se acuesta ahí, saben que sigue siendo el mismo compañero. Si está, digamos, ustedes más lejano, lo ven más chiquito, saben que es el mismo compañero, ¿verdad? Si está un poquito escondida su cara un poquito, saben que puede ser el mismo compañero. Su cerebro tiene toda esa información, pero la computadora pues no es así. Entonces Schwartz dijo, pues, ¿cómo le hace el cerebro para esto? Aquí también me está fallando, como dice Armando, los colores, porque aquí hay una parte en rojo, ¿verdad?, que se llama área 17 de Brodmann, ¿sí? Y también la parte naranja, y nomás se ve la amarilla, me falló el naranja y el rojo aquí, el proyector. Entonces aquí lo que pasa es lo siguiente, fíjense, aquí está el cerebro, aquí está nuestra cámara, y acá está esa área que se acaba de mostrar, esta parte de aquí de atrás. Entonces la información llega a los ojos, va por esos canales, y aquí lo registra. Pero ¿qué es lo que hace? Lo que hace el cerebro, y eso lo descubrió Schwartz, es que hace un mapeo polar de aquí hasta acá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos esa imagen, con el mapeo polar nos da esto, ¿sí? O sea, el cerebro hace un mapeo polar para tener la invariancia rotación, ¿sí? Y es diferente digamos, generalmente cuando uno hace un mapeo polar, pues agarra el logaritmo del valor, pero para que no tengamos problemas con el cero le ponemos el +1, ¿no es cierto? Entonces, en los gatos, por ejemplo, ese no es un 1, es un 0.67. En el mono es diferente, para cada animalito es un valor diferente, pero el mapeo es el mismo, ¿sí? Entonces, si tenemos, por ejemplo, aquí es lo que va en el camino, se va haciendo la transformación. De esa manera el cerebro puede reconocer cuando alguien está rotado o no, que es la misma persona o el mismo objeto, porque está haciendo un mapeo polar en su cerebro, ¿sí? Aquí eso no lo sabían, ¿verdad? Si tenemos así nos da esto, o si tenemos un objeto, por ejemplo, como esto, acá atrás nos aparece el mapeo polar de esto. Si tenemos a colores, pues sería así. Entonces, esto entra por nuestros ojos y esto se pone acá atrás en el cerebro, esta parte de aquí. Entonces, nuestro cerebro hace mapeo polar. ¿Se fijan? Muy interesante el trabajo de Schwartz. Y entonces, lo que uno empieza a ver es que efectivamente la mejor manera de tener en una computadora un reconocimiento invariante a rotación es con mapeo polar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una mariposa vería así, un avión, ¿sí? Fíjense que si rotas, nomás moviste un poquito a la derecha, ¿se fijan? ¿Por qué se movió? Porque está más rotado que este. Si se rota a la derecha o a la izquierda, esta imagen nomás se va para allá o para acá, pero sigue siendo la misma imagen, ¿sí? Lo que sale para acá aparece aquí, ¿verdad? Entonces eso es lo que hace nuestro cerebro. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros lo que hicimos entonces es tratar de simular en la computadora lo que hace el cerebro para poder reconocer objetos. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una letra E, que también se ve muy fea porque el proyector no nos ayuda mucho. Y aquí tenemos el contenido de frecuencias de la letra E. Entonces aquí lo que hacemos, si se fijan aquí, aparentemente no hay información, nomás la vemos que hay en el centro. Para que esta información sea más visible, la multiplicamos por una máscara, que es como digamos, un paracaídas abierto. Multiplicamos por esto, y entonces, esto como es muy grande, van a saltar estos valores. Y aquí vemos que estos valores que aquí no se veían, aquí sí se llegan a ver. ¿Para qué se hace esto? Cuando se hace esto, lo que pasa es que ayuda a la computadora para checar los detalles finos de la imagen, ¿sí? Detalles finos puede ser, por ejemplo, pues lo que es la orilla de las cejas, orilla de los labios, todo lo que es orilla de un objeto son detalles finos, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, de aquí para acá, hacemos el mapeo polar y aquí le ponemos un logaritmo polar. Entonces, con esto vamos a tener invariancia a rotación. Entonces, lo que el cerebro hace son todos estos pasos hasta llegar acá. Y después, lo que hacemos nosotros aquí es, pues, meter otra matemática para hacerlo invariante a escala.
¿verdad? Y así es como tratamos de llevar a cabo en la computadora lo que hace el cerebro. Por ejemplo, miren, vean la letra E, está aquí en la parte superior izquierda, su contenido de frecuencia, su logaritmo polar, y aquí tenemos una salida que se llama transformada de escala. Esta matriz de datos tiene información ya de la posición, de la rotación y del escalamiento, ¿sí? Que también es lo que nuestro cerebro hace. Si esta letra E la ponemos acá y un poco girada, fíjense que esto va a girar de igual manera que la letra E. Este que está aquí se va a mover un poquito más a la izquierda, ¿sí? Entonces fíjense que se movió a la izquierda porque esto giró a la derecha. Pero luego, la transformación matemática que nos lleva a esto, si se dan cuenta, es igualito a esta, ¿se fijan? O sea, no importa dónde esté, en la parte superior, en la rotada de la parte central, o aquí, rotada del lado contrario, la información acá es exactamente la misma, ¿se fijan? Quiere decir que nosotros podemos ya hacer en la computadora lo que el cerebro hace dentro de él, ¿verdad? Entonces, esta información, si ustedes la comparan, es exactamente la misma. O sea, no importa dónde esté el objeto, donde sea, donde lo pongan, e inclusive si estuviera más grande, también nos daría la misma información, ¿sí? Entonces, eso es muy importante porque entonces quiere decir que en la computadora podemos reconocer objetos en diferente posición, en diferente rotación y con diferente escalamiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si viéramos nosotros la salida de la correlación desde arriba, en un plano, aquí tenemos dos letras, por ejemplo, son del mismo tamaño, ¿se fijan? Entonces, el punto de correlación está en el centro, ¿sí? Si tenemos aquí una letra de referencia y vemos un objeto el mismo pero más grande, el punto se va hacia arriba, aquí está. Si el objeto es más pequeño que la referencia, el pico se viene acá. Aquí no se alcanza a ver muy bien, otra vez me está fallando ese canal que le falla al proyector, pero aquí sería el punto. Entonces, dependiendo del tamaño, el punto va hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Y sabiendo la distancia del centro a donde está el punto, podemos saber qué tan diferentes son en tamaño uno y otro. ¿Se fijan? Es algo bastante bueno. Entonces, aquí por ejemplo tenemos esta letra E rotada, son 3 picos, quiere decir que hay 3 objetos identificados. La posición del pico indica el nivel de rotación que tuvo la letra, ¿verdad? Entonces, ahora, vayamos a lo siguiente. Supón que esta imagen sea de 1000 por 1000 puntos. 1000 por 1000 pues es 1.000.000, ¿no es cierto? Entonces, en la computadora, 1.000.000 de datos es mucha información, porque no solamente vas a analizar una imagen, sino que puedes analizar miles de imágenes. Y si cada uno es 1.000.000, imagínate, pues ahí te la vas a acabar. Entonces, el cerebro es muy rápido. Entonces también queremos que la computadora sea muy rápida. ¿Cómo le hacemos? Entonces se nos ocurrió, ¿verdad?, que así como cada uno de nosotros tiene una firma, que firmas el documento, el certificado, la boleta, lo que tú quieras, también cada objeto debe tener una firma. Entonces, ¿cómo lo hicimos? ¿Sí? De la siguiente manera. Estos pasos que están hasta aquí son los que les enseñé hace rato, que son estos, ¿sí? Hasta aquí son hasta acá. Entonces, lo que hacemos aquí nada más, agarramos un pedacito de esa imagen donde creemos que está la mejor información, y luego lo que hacemos es sumamos hacia un eje todos los datos y hacia el otro sacamos 2 vectores. O sea que si la subimagen es de 1000 por 1000, vamos a tener un vector de 1000 y otro vector de 1000, nada más 2 vectores de 1000, ¿se fijan? Pero lo importante aquí es que este vectorcito, aunque se fue la imagen de 1.000.000 de datos a 1000 datos, este vector no pierde la información del 1.000.000 de datos. ¿Se fijan? De alguna manera, que no lo voy a describir aquí porque no entenderían, pero de 1.000.000 de datos bajarle a 1000 datos sin perder información es bastante bueno, ¿verdad? Entonces, después sacamos el contenido de frecuencia y obtenemos la firma en rotación y la firma de escala de cualquier objeto, ¿sí? Aquí tendríamos, por ejemplo, la firma de escala y rotación. Entonces, cada objeto va a tener una firma única. Así como ustedes, cada quien tiene una firma única, cada objeto también lo va a tener. Entonces, cuando comparamos los vectores, las firmas, pues si es de la misma letra, será la misma firma, pero si no, pues ya va a ser diferente.
y vamos a poder distinguir una de otra, pero ahora con mucho menos datos que lo que teníamos en la imagen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hemos analizado, por ejemplo, estas son diatomeas, ¿sí? Rotadas, escaladas, grandes, chiquitas, ¿verdad? Etcétera. Y aquí, por ejemplo, tenemos una salida. Por ejemplo, imaginen que tenemos cientos y cientos de diatomeas, ¿sí? Entonces, si tú dices, bueno, resulta que yo conozco quién es esta persona que está aquí, esta personita que es una diatomea. Si yo la caracterizo y la tengo en mi base de datos, voy a decir, de todos esos cientos y cientos que me llegan, ¿cuántos hay de estos? ¿Verdad? Pues para eso tendría que saber taxonomía y todo lo demás. Pero si por otro lado sé matemáticas y un poquito de computación, pues entonces yo hago un algoritmo como este que les acabo de mostrar y empiezo a correr automáticamente la computadora y mientras me tomo un café, ¿verdad? Como este. Y entonces voy a graficar aquí la salida de correlación del vector de rotación, o sea, qué tanto se parece un vector a otro. Y aquí voy a poner acá la salida de correlación de la escala. Cuando vengan alguien como este, lo más seguro es que la correlación, tanto en rotación como escala, va a ser cerca a 1, ¿no es cierto? ¿Sí? Quizás no sea exactamente 1 porque a lo mejor viene con distorsiones, a lo mejor viene con un poquito de ruido, a lo mejor no se bañó en la mañana, no se peinó, etcétera, ¿no? Entonces, pero todos los que se parecen a este van a estar muy cerca del 1 y los demás van a estar por acá. Entonces, cuando yo veo una gráfica como esta, veo que todos estos pertenecen a esta misma especie. Y estos no me interesa cómo están, no me interesa porque a mí me interesaba identificar los que están como este. ¿Se fija qué sencillo? Entonces con la computadora ya sé cuántos hay aquí porque lo estoy contando. Y eso lo hace rápido, digamos que lo hace con 10 imágenes por segundo. Una computadora como la que ustedes traen en su casa, como esta, tan sencillita como esa, ¿verdad? Con la que chatean y no salen del Facebook, esa les da 10 imágenes por segundo. Creo que si lo hacemos a mano no lo vamos a hacer a esa velocidad, ¿verdad? Sería bastante difícil, ¿sí? Ahí está. Entonces, por ejemplo, si le metemos ruido, fíjense, por ejemplo, aquí está limpiecita. Si le metemos ruido, pues va a ser más difícil. Sin embargo, nuestro método comparado con el que usa el FBI, por ejemplo, el SURF y el SIFT, ¿verdad? Es mucho mejor que el que ya existe. Cuando no hay ruido, este y este está igualito que el método nuestro. Pero cuando hay mucho ruido, el nuestro funciona mejor. O sea, aún con ruido podemos identificar y saber quién es, ¿sí? Aquí están otros ejemplos. Miren, aquí por ejemplo, cuando dice punto 4, quiere decir que el 40% de la información está degradada, ¿sí? Aquí el SURF y el SIFT decaen hasta punto 33, el nuestro decae hasta el punto 6. De aquí de esta línea para abajo ya no puede distinguir. Punto 6 es esta imagen, quiere decir que el 60% de la información está degradada. Entonces, si le damos esta imagen a un taxónomo, yo no creo que vaya a poder saber quién es, porque además, si se le damos todas ruidosas así, pero nuestro método todavía va a poder saber quién es, ¿sí? Aquí tenemos otro método, fíjense, ¿sí? Fíjense que el nuestro, está muy por encima de los que usa el FBI, ¿sí? ¿Verdad? Aquí, por ejemplo, esta metodología es mejor que en nuestro cerebro, porque en nuestro cerebro, o al menos yo, ¿verdad? Yo no sé, si veo esta imagen con ruido, yo no voy a saber qué es esta. Y sin embargo, fíjense que mi método todavía está arriba de la señal de reconocimiento cuando es 1. ¿Se fijan? Quiere decir que aún puedo distinguirla, aún con ese nivel de ruido, ¿sí? Entonces, hay otras metodologías que pueden ser mucho mejores o peores. Todo tiene sus ventajas y sus desventajas. No hay ninguna metodología perfecta, la perfección no existe. Por ejemplo, ustedes pueden entrenar una matriz de datos con diferentes imágenes que se llaman imágenes de entrenamiento. Si ustedes a una matriz de datos le ponen 4 imágenes, quiere decir que estas 4 imágenes van a poder ser distinguidas de un montón. Por ejemplo, aquí tenemos 4 imágenes que es la letra B, pero diferente escala. Aquí tenemos una imagen problema que queremos saber si existe la B aquí. Si hacemos este procedimiento, vemos que la B que está aquí puede ser identificada. Fíjense, hay un pico aquí, justo donde está la B, ¿verdad? Si esta B no la hubiéramos puesto aquí, no hubiéramos podido identificar este tamaño, porque ese sistema no es invariante a escala, ¿sí?
Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos un ejemplo muy bonito que es la E y la EP. Son dos letras. Esta es la referencia y esta es la imagen problema. Haz de cuenta que es un amigo de ustedes y uno que no conoce. Entonces, ustedes saben cómo es su amigo, su cerebro, está almacenado ya. Entonces, multiplican, sacan su contenido de frecuencias, multiplican, hacen alguna operación por ahí y aquí está el punto. Y si lo grafican en 3 dimensiones, ahí va a estar la E. Y fíjense que no hay casi ruido, ¿se fijan? Entonces, pusimos varias letras similares, por ejemplo la E y la F. La E y la F, pues la única diferencia es la patita, no tiene la F no tiene la patita de la E. La H también es muy similar, la P y la B. Por ejemplo, la B, si le quitamos las curvitas, es la E, ¿verdad? La P es parte de la F, ¿se fijan? La H pues tiene información también de la E y de la F, de la P y de la B también. Entonces, quisimos comparar estas con diferentes escalamientos y todo eso. Entonces, dijimos nosotros, bueno, ¿qué tal si analizamos en una matriz de datos cuántas imágenes le pueden caber? ¿Verdad? Fíjense que nuestro cerebro puede almacenar millones y millones de imágenes y no tiene ningún problema. Claro, tiene una solución cuando no vemos mucho a una persona, se va al subconsciente, o sea, la va y la deja en el departamento allá del almacén último. De tal manera que dices tú, ¿quién es? Y si sale después, antes su nombre, hasta que te recuerda el nombre, dices, eres fulano de tal. Entonces el cerebro fue a la despensa, allá en los recónditos del rincón, y sacó el nombre de la persona y te acordaste. Entonces aquí nosotros decimos, bueno, una matriz de datos, ¿cuántas imágenes le puede caber a esa matriz sin que haya mezcolanza y errores y que pueda tener todavía muy buen perfil de reconocimiento? Hicimos eso. Hicimos estas gráficas que aquí se ven muy feas, ¿verdad? Porque realmente en el proyector no nos ayuda mucho. Pero aquí tenemos el número de imágenes, tenemos 0, 200, 400, hasta 1000 imágenes. Y aquí tenemos el nivel de confianza. Aquí también tenemos lo mismo, número de imágenes y el nivel de confianza. Aquí lo que hicimos fue mezclar rotadas, escaladas, de una sola letra, ¿sí? Rotadas, escaladas, le metimos 10, luego 20, luego 30, y al ir metiéndole más, íbamos correlacionándola con todo lo que había. Y veíamos a ver si se equivocaba o no se equivocaba. Resulta que el caso peor fue este caso, ¿verdad? Que nos dice que cuando tenemos 200 imágenes, como por aquí así más o menos, tenemos un 90% de reconocimiento. O sea, cuando tú tienes en tu matriz 200 imágenes de la misma letra, rotada, escalada y de diferentes aspectos, diferentes maneras, imagínate tú que tuvieras 200 fotos de ti mismo, bañado, sin bañar, con lodo, sin lodo, ojos cerrados, ojos abiertos, de ladito, de acostado, ¿me entienden? Entonces, esta matriz aguantaría 200 caras de ustedes y cuando va a reconocer una foto donde ustedes están, ¿sí? Tendría un error del 10%. Pero si en lugar de 200 le metemos 175, tendríamos 100% de reconocimiento sin problemas. Entonces, si tú dices, yo quiero meterle 1000 diferentes maneras, pues te haces muchas de 150, por ejemplo. Entonces ya tienes muchos filtros en 50 y así no te equivocas. ¿Me van siguiendo? Entonces, esto ahorra mucho. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esto? Miren, por ejemplo, esta letra E, si ustedes la escalan a diferentes tipos de escalas y la rotan, y digamos toman 216 imágenes distintas de la E, rotada y escalada, esa sería la forma del filtro, ¿sí? Aquí hay 216 imágenes de la letra E, es diferente escala y diferente rotación. Vamos a ver que también funciona. Supón que la correlación de la misma nos da muy bien el pico, si la reconoce porque ahí está la información. Supón ahora que tiene dos letras, pero fíjense que hay un poquito de ruido abajo, ¿no es cierto? Pero de todas maneras reconoce muy bien la letra E, ¿sí? Estamos hablando de que 216 imágenes encimadas están reconociendo dos de ellas, ¿sí? Entonces, aquí tenemos por ejemplo a 3, reconoce bien las 3, aunque ya empieza a cansarse un poco. Fíjense, cuando el cerebro se cansa, cuando están leyendo y dicen ustedes, ya me cansé de leer, o ya me cansé de ver la televisión, eso nosotros ya demostramos en un artículo que eso pasa porque la salida de la correlación que es el cerebro tiene mucho ruido en el fondo y el cerebro responde cansándose. ¿Me explico? Eso ya lo demostramos nosotros en el 2010.
pero es otra historia. Tenemos cuatro picos, pero más ruido, ¿se fijan? Y así nos vamos, la E con la F, fíjense, la única diferencia es la patita, y sin embargo lo reconoce muy bien, con el filtro de 216 imágenes. La E con la H sin problema, ¿se fijan? La E con la B, ahí tenemos un problema. Cuando tenemos la E con la B, resulta que estos picos son más grandes que el que queremos, porque aquí está la E realmente, ¿se fijan? Pero aquí hay unas curvas. Y la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, pues nos dimos cuenta que cada letra que tenía curvitas como esta, teníamos problemas, como la P, tampoco lo puede distinguir, porque este pico está más grande que este, ¿sí? Entonces nos dimos cuenta que el filtro, ¿verdad?, que tiene 216 imágenes, como tiene imágenes giradas, surgen estos círculos que son realmente ficticios. Porque la pura letra E, fíjense que no tiene círculos, pero si le ponemos todas las rotaciones posibles a veces por haber, se hacen círculos. Pero la letra B y la P, como tienen circulitos aquí chiquitos, estos círculos producen círculos. Y entonces lo que está pasando es que estos círculos se confunden con estos círculos, y por eso no podemos distinguirlo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, lo que se ocurrió fue romper la simetría de ese círculo, y nos dimos cuenta que en estos grados que están aquí tenemos el menor valor de correlación. Entonces, aquí está el problema, en esos grados. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? De un solo filtro surgieron dos. Segmentamos el filtro, o sea, quiere decir que agarramos esta información de 355 a 5 grados rotados, 40 a 50 y así sucesivamente, ¿sí? Y es el filtro, digamos, A, y el B es lo que está en blanco. De esta manera rompemos la simetría de los círculos, y entonces lo vamos a probar tanto el A como el B. Fíjense que la letra E es exactamente vertical, no está en el filtro A, va a estar en el filtro B nada más. Entonces fíjense, aquí tenemos la E con la B. Como es el filtro A y el filtro A no tiene información de la E, pues no hay ningún pico aquí, como esperábamos. Pero si le ponemos el filtro B con la misma B, entonces fíjense, ahora sí, aquí hay ruido, pero no suficientemente grande como el pico este. Entonces ahora sí funciona, ¿se fijan? Ahora pongo la P con el filtro A que no contiene esta información, pues no hay información aquí. Pero si ahora pongo el filtro B que sí tiene información, me da el pico bastante grandecito comparado con el ruido de la P, ¿se fijan? Entonces ya como rompimos la simetría, ahora se puede distinguirlo, ¿sí? Aquí otra vez con la H, el filtro A no tiene la información de la E, pero el filtro B sí lo tiene, entonces aquí está, ¿sí? El filtro A no tiene la información de la E, no hay nada, pero el filtro B sí lo tiene, y aquí está. Entonces, ¿qué hicimos? Pues entonces, como vamos a tener muchas Cs rotadas y todo, vamos a combinar el filtro A y el filtro B, ¿me entienden? Y ahora decimos, ahí va, 4 letras rotadas con el filtro A y B, 4 picos bien claros y el plano limpio, ¿se fijan? Ahora tenemos la letra curvada que antes no podíamos distinguir, pues ahora son 3 picos de la E y no hay ruido en la U, ¿se fijan? Pero tenemos combinación de A y B. Ahora sí, esto nos daba problemas, ¿se acuerdan? Pero como combino A y B, ahora los 3 picos aquí nos dan y la salida es limpiecita, ¿se fijan? Sí podemos. Ahora, si le ponemos distorsión un poquito, por ejemplo, aquí voy a hacer un filtro que tenga la E, F y H. Es otra cosa. Nuestro cerebro, por ejemplo, cuando ustedes tienen muchos amigos, todos sus amigos quedan dentro del cerebro, grabados. Es como tener un filtro en una sola matriz. Supongamos que ahora yo quiero tener la E, la F y la H juntas, no solamente un objeto, sino muchos objetos distintos en una matriz. Y luego voy a ver esta imagen y tiene que distinguir bien la E, la F y la H, ¿no es cierto? Si es que funciona. Ahí está el filtro compuesto, ¿verdad? Y ahí están los 3 piquitos, ¿se fijan? Ahí están, los 3 picos de la E, F y H. ¿Funcionó? ¿Sí? Ahora, si esta le doy un poquito de distorsión, ¿sí? Tengo la H, la F, la E y esta H, y pongo toda esta matriz de datos diferentes, pues me da este filtro, y aquí están los 4 picos de la letra que quiero distinguir, y ahí están los 4 picos.
posicionados donde está la letra. ¿Se fijan? Entonces, cuando dices tú, por ejemplo, hoy está Juan, allá está Juan, dices, ah, es que el pico está exactamente posicionado donde está la persona, ¿verdad? Entonces, si le ponemos un poco de ruido, fíjense que nuestro cerebro en este caso es tan poderoso que este ruido no nos afecta en nada a nosotros, ¿no es cierto? Pero en la computadora es diferente. En la computadora sí puede afectar. Entonces, una desventaja es que no aguanta mucho ruido este tipo de algoritmos. Aquí están los tres, la F, E y la H, ¿sí? Rotadas y también con ruido, ¿sí? Ahí está el filtro y ahí están los 4 picos, 1, 2, 3, 4. Ahora con imágenes reales, ¿sí? ¿Saben quiénes son esos? Unos camaroncitos. No, son copépodos, ¿verdad? Lo que pasa es que ustedes no los conocían, por eso no saben quiénes son. Ahora fíjense, el copépodo cuando es adulto, pues la morfología es la misma. El problema del copépodo es que cuando lo fijas y se muere, queda como los borrachitos, ¿sí? Algunos quedan así, otros así, o volteados, o de lado. Entonces, imagínense ustedes una foto de cada uno de ustedes en diferente posición, con piernas extendidas, brazos extendidos, piernas juntas, brazos juntos, de diferentes maneras, pero siguen siendo ustedes. Pero para distinguir estos animalitos es un camote, ¿sí? Estas imágenes se obtuvo una doctora en taxonomía que trabaja en CICES. Entonces, ahora imagínense cientos y cientos de esos. Ah, porque además también hay hembras y machos, ¿sí? Hay hembras y machos. Y dices tú, ¿y cómo lo haces? Pues el que tiene faldita es hembra y el que tiene pantalones es macho, ¿verdad? Pues no, aquí no se usa eso. Aquí, tiene por aquí un urosoma, que es la que hace la distinción de sexo entre hembra y macho. Entonces tú dices, ah, bueno, pues si yo a la letra E con la F la distinguí, nomás porque le faltaba una patita y supe muy bien quién era quién, a lo mejor aquí también distingo con el urosoma si es hembra o macho, ¿verdad? Pero bueno, veamos este caso, porque además cada quien tiene su nombre. Supongo que yo quiero usar un filtro que tenga las dos imágenes. Entonces yo lo junto y el filtro se vería así. Eso es. Si lo hago matemáticamente, ahora sí me viene este problema aquí. ¿Cuáles eran estos dos, estos dos, estos dos o estos dos? ¿Quiénes eran? ¿Se fijaron? Vean que no está fácil para el cerebro, ¿verdad? Porque tienen que tener un entrenamiento. La imagen no es tan sencilla. Claro que si fuera un chamacón, luego digan, ah, pues estos son de volada, ¿verdad? Pero aquí no. Entonces, pero nuestra computadora sí sabe quién es quién. Son estos dos los que estaban anteriormente. Aquí están. Y fíjense que aquí no hay pico porque dicen que estos dos no estaban registrados como estos, ¿sí? Y fíjense que se parecen mucho, ¿verdad? Pero matemáticamente es fácil distinguirlos, ¿sí? Ahora imagínense 6. Queremos hacer un filtro con 6. Ah, pues los unimos todos. Si uní las letras como más de 100 letras, pues que no puedo unir 6 imágenes. Ahí está el filtro. Ahora sí, la imagen problema. ¿Cuáles son los 6? Díganme, ¿cuáles son? El primero y el cuarto. Estos son los 6. Estos son muy diferentes. Entonces yo esperaría picos aquí, ¿no es cierto? Entonces aquí sería los 6 picos y aquí no hay nada, ¿verdad? Entonces, ahora imagínense cientos de ellos, revueltos todos, hembras y machos revueltos. Ahí los quiero ver, ¿verdad? Entonces lo que hicimos nosotros fue agarrar 30 machos, 30 hembras de la misma especie y 30 machos, 30 hembras de otra especie y así, 30 y 30. Y el filtro, para no ser que no usamos de información. Entonces decimos un filtro de 10. Entonces aquí la letra A y B. A es el sexo, le digo, la hembra de una especie y B es el macho de la misma especie. Luego C es una especie, C es la hembra, D es el macho y así. Hembra, macho de una especie, hembra y macho de una especie y así hasta terminar. Entonces aquí estamos comparando todo el montón de cientos de imágenes con un filtro que tiene información de la hembra de la especie que contiene A y B y vemos que efectivamente, ¿verdad? Está muy separado inclusive del macho de la misma especie de los demás. Entonces, este algoritmo está distinguiendo la especie y el sexo. Entonces, aquí ahora usamos información del macho y aquí está el macho, fíjense, distinguido de la hembra y de todos los demás. Aquí esto no importa cómo están,
Lo importante es que los que yo quiero buscar estén arriba. Y así me voy. Hembra, macho. Hembra, macho de otra especie. Hembra, macho. Y así puedo ver que en todos los casos puedo distinguir la especie y el sexo. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ahora vayamos a aplicarlo a control de calidad. Supongamos que vamos a una fábrica como las que hay en Tijuana, o al menos la que yo conozco, que ensamblan tarjetas como estas y quieren distinguir este. Dices tú, ay, pues está re fácil, está re grandote, no vas a poder distinguirlo. Bueno, pues ahí les va. Supongo que quiero ver que esto quedó bien hecho. Entonces hago un filtro de esa información, ¿no es cierto? Y le pongo cierto grado de tolerancia. ¿Sí? Ahí está. Ahí está, bueno, sí, ahí está. ¿Ok? Y el filtro quedaría con todas esas imágenes de la siguiente manera. Ahí está. Pues cuando yo lo identifico, pues me da muy bien. Dices tú, ay, pues está re facilito. Está re grande el chip. Pero a que su cerebro no puede hacer esto. ¿Sí? Si le quito la luz casi, en un 90%, aquí donde está el chip, si se lo rota y todo, no lo va a poder ver. Pero la matemática sí, aquí está el pico bien dado, ¿se fijan? Entonces, este tiene la ventaja que nuestro cerebro no puede hacer. Aún con diferente iluminación, con 90% de luz quitado, puedes saber dónde está aún el objeto. O si lo sobreexpongo, por ejemplo, ahí donde podría estar, ¿verdad? Pues aquí debería estar, y de hecho lo está, ¿no? ¿Sí? Pero si nos preguntan nosotros así, pues no vamos a saber. ¿Sí? Entonces, o si está rotado, ahí está el pico también, rotado. ¿Sí? Entonces, eso se ve en control de calidad. Por ejemplo, pueden ser para detectar manzanas que están bien o que están podridas, o cualquier tipo de fruta, un montón de cosas, de aplicaciones. ¿Ok? E inclusive pueden tener ustedes una mano sin fin donde vienen los panes Bimbo, y pueden manejar ustedes un robot, ¿verdad? Que tenga manos, ¿verdad? Ya existen esas cosas. Entonces el robot agarra los panes y los va a estar acomodando en la bolsa del Bimbo, los enreda y sale, órale, y no ocupas mano de obra. ¿Sí? Eso ya existe. ¿Sí? Bueno, para que no se vayan sin saber nada así de cómo se hacen las cosas, les voy a mostrar algo sencillito, pero que a nadie se le había ocurrido y que hace poquito lo publicamos, para que vean que no es tan difícil el asunto. Esto es lo más sencillo que hemos hecho. Bueno, una de las cosas más sencillas que hemos hecho. Fíjense, hace rato les dije que queríamos tener de 1 millón de datos a 1000 datos, ¿no es cierto? Se pudo hacer sin problema. Ahora imagínense ustedes que tienen una matriz, por ejemplo, esta es de 256. Tenemos aquí como 64,000 datos. Que estos 64,000 datos se vayan a un vector de 5 datos sin perder información. O vaya, 16 datos sin perder información. Pero ya no hablemos de una matriz, de un vector más grande. Entonces, este es el contenido de frecuencia de la parte real de esta letra T. Está en colores en 3 dimensiones. Lo que hacemos aquí es, agarramos el transecto que tiene mayor información, o sea, que tiene esto, y lo dibujamos. Aquí está dibujadito. Este es. Ahora fíjense lo que vamos a decir, para que vean que esto es muy fácil. La ciencia es muy sencilla. Ahí les va. Yo digo, todos estos valores que están aquí, todos los que valen arriba del 0, le vamos a poner 1. Entonces todos estos valores, arriba del 0 vale 1, arriba del 0 vale 1, arriba del 0 vale 1, todos estos son arriba del 0 valen 1. ¿Ok? Y los que peguen el 0 o negativo valen 0. Entonces genero de esto un vector binario, ¿se fijan? Qué sencillo, ¿verdad? ¿A poco no lo pueden hacer ustedes? Claro que sí, fácil. Es obvio. Por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense. La idea es generar estos anillos, porque si este cuate gira, aunque gire su contenido de frecuencias, van a quedar siempre en el mismo anillo. Pero ¿cómo se generan esos anillos? De la siguiente manera. Cuando tenemos aquí el vector, ese vector unitario, lo agarramos, lo hacemos girar, y eso genera los anillos, ¿verdad? El vector genera los anillos. Entonces, ya que generaste la máscara, es un anillos que valen 1 y 0, 1 y 0, 1 y 0, ¿sí? Entonces, fíjense bien lo que hacemos. Tenemos la letra T con su máscara correspondiente. La X sería esta máscara. Podemos observar que cada objeto distinto tiene máscaras distintas.
¿ok? Nunca un objeto que no sea la T tendrá una máscara como esta, nunca, ¿sí? Todas las que son T's, como esta Arial, será la misma máscara. Todas las que son X Arial tendrán la misma máscara. Una foto de ustedes hecha así tendrá una máscara única. Por eso le llamamos máscara adaptativa, se adapta al objeto, ¿sí? Ahora fíjense lo que hacemos, vivos. La letra T queda más fácil. Aquí está su máscara. Son 1, 2, 3, 4, 5 anillos. Tenemos el continuo de frecuencias de aquí, multiplicamos esto por esto. Quiere decir que la información que va a quedar va a ser la que quede en los anillos que valen 1, porque todo multiplicado por 1 es lo mismo, y todo multiplicado por 0 es 0. Entonces vamos a generar esto que está aquí. Entonces agarramos el primer anillo y contamos todos sus valores y ponemos este valor aquí. El segundo anillo, todos sus valores, y nos da este valor. El tercer anillo, como es delgadito, se fijan, tiene poca información, nos da muy poca información. 4 y 5. Nos genera un vector de 5 valores. Fíjense, aquí está en 5 valores la información de la letra T con toda su rotación. Desde 64,000 y pico de datos me vine a tener 5 datos sin pérdida de información. Y la X, como es un poco más complicada, nomás tiene 16 valores, pero son bastante pocos comparados con el método anterior. Entonces quiere decir que esta metodología es mucho más rápida, tanto como unos 30 imágenes por segundo en una computadora como la de ustedes. Y se fijan que cada vector corresponde a una letra distinta. Se fijan que si comparamos esta con esta, sabemos que son diferentes. ¿Se fijan qué sencillo es? Entonces puedes generar muchos aspectos, muchas variantes. Puedes generar vectores compuestos, vectores promediados, etcétera, 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 ¿sí? Y aquí tienes las imágenes, una diatomea, ¿sí? Un vector, ¿sí? Otra diatomea, otro vector diferente, ¿sí? Otra diatomea, otro vector diferente. Ahora también puedes poner la parte real y la parte imaginaria. Vas a tener, pero tú puedes decir, bueno, yo agarré de 0 para arriba 1, lo pude haber agarrado al revés. Abajo el 0, 1 y el 0 y arriba 0, ¿no es cierto? Pues también se puede hacer eso, tanto para la parte real como la parte imaginaria. Entonces generas 4 máscaras diferentes. Entonces cada objeto tendrá entonces 4 máscaras diferentes, únicas también, únicas. Entonces la idea es decir, ¿cuál de las 4 es mejor? Pues ahí haces tus experimentos y ves cuál es mejor, ¿verdad? Entonces, para cada uno. Entonces, aquí están las cuatro firmas para esta y para esta. Esta es la parte real nada más. Aquí están las 4 de este y de este, ¿sí? Pero fíjense, esta metodología es mejor que todas las demás en el sentido siguiente, en el ruido. Aquí tenemos la imagen con un poquito de distorsión, pero aquí ¿podrían ustedes saber que esta es esta? Si se las pongo así, pues no, ¿verdad? Sin embargo, este método sí sabe quién es quién. Aunque esté así y un poquito más, podemos saber quién es, que este es este, ¿sí? Y revuelto con cientos y cientos de miles de objetos. Entonces, esa es la ventaja de este método, la rapidez y que le vale Wilson el ruido, ¿sí? Entonces, este sí está mejor que nosotros, que el cerebro que tenemos, porque el cerebro que tenemos no tiene esta capacidad, pero esta matemática sí. Entonces, eso es muy importante, ¿sí? Entonces, para terminar, hemos trabajado nosotros con fitoplancton, con la bacteria del cólera, que este es el microscopio óptico a 100x, este es con microscopio electrónico, en un cultivo que duró como 120 días. Hemos trabajado con tuberculosis. Aquí se debe ver algunas cosas de rojo, otras, pero nos falla el canal. Este es tejido de camarón. Tenemos virus hemos hecho un algoritmo para virus de la mancha blanca que nos dio el premio de la IEEE con Virus Society del 2010, porque es el único algoritmo que hay a nivel mundial que detecta mancha blanca en forma automática. Ya no tienen que usar PCR como lo usan todavía, ¿sí? Hemos trabajado con tricodinas, estos son parásitos de peces, también estos son parásitos de peces. Hemos trabajado con cromosomas para ver, por ejemplo, la cantidad de DNA en forma automática que tiene cada cromosoma. Eso te habla mucho de evolución de las especies, te habla mucho de la identificación del organismo. Y hemos trabajado también con patrones del brillo del mar. O sea, el brillo del mar es cuando ustedes van al mar y ven los brillitos que reflejan la luz del sol, ¿sí? Ahí lo que hacemos nosotros es, a partir de esos brillos, saber qué olas hay, qué energía tienen, qué dirección tienen, etc. Eso es lo que hemos hecho
a grandes modos en este trabajo, de grupo de trabajo. ¿Preguntas? Bienvenidas. Bueno, Antes para terminar, aquí ustedes ven la página de mi grupo. Ustedes se pueden meter aquí, www.cc.mx/Iborita-Josué, y pueden bajar toda la información que hay ahí en PDF de forma gratuita. Hay tesis, capítulos de libro, artículos, proyectos, todo está ahí, ¿sí? Y pues, también hay muchas imágenes. Entonces, lo pueden bajar de forma gratuita. Ahora sí, gracias. Sí, bueno, estamos entrando justamente a la sesión de preguntas, comentarios o sugerencias. Si acaso no entran o no lo localizan, pues es muy fácil, entran a la página de CICESE, buscan Josué Álvarez, que hoy fue su nombre, lo ven en el título de la plática y van a encontrar justamente lo que están buscando, ¿no? Pues acuérdense que el objetivo de esto pues, es para que ustedes conozcan pues, muchas áreas de investigación o áreas de oportunidad, como le llaman ya en el negocio, ¿no? Pero en este caso de oportunidad académica para que sigan desarrollándose. Entonces, pues, si tienen comentarios, preguntas. Síganme, adelante. ¿Cuánto dice que ve el humano así a 180? Casi 180 grados. Casi 180 O grados. sea, para ser exacto, son 178 grados. 178 grados. Pero viendo así, fijo para enfrente o si volteas algo así. No, estás aquí y puedes percibir sin voltear a ningún lado. O sea, viendo para enfrente, percibes hasta 178 grados. Si no lo percibes, ve con un oculista. ¿Sí? Esa es la mejor manera de curarse. ¿Cómo se llama el método, el último método? El último método se llama máscaras lineales adaptativas. Tenemos otra metodología que no mostré aquí, que analiza 50 imágenes por segundo. Es una computadora como la que ustedes usan en su casa. Díganme. Tengo otra. Hey. Los aros que dijo al último, no tiene nada que ver con el código, como un proceso o algo así con el código de barras. No, nada que ver. Nada que ver. No, nada que ver. Muy diferente. Muy diferente. La única cosa es igual es que son binarios, igual, pero no, diferente. ¿Una pregunta más? Yo te voy a preguntar, las preguntas más difíciles las he tenido de gente como ustedes, que son ajenos al tema, son las que me hacen temblar. Así que pregunten. Está expuesto, aprovechen. Bueno, no sé si el reconocimiento de texto de alguna manera tiene que ver con esto. Sí, también. De hecho, en el 2010 nosotros, miren, le voy a hacer una pregunta. Si ustedes se fijan en cualquier libro que hay está en Times New Roman, letra negra, fondo blanco, ¿cierto? Entonces la pregunta es ¿por qué? Los psicólogos durante muchos años hicieron muchos estudios con personas como ustedes de 2020 y les ponían que letras, no, vamos a poner letras negras con fondo blanco, amarillas con fondo verde, y una serie de combinaciones. Y los ponían a leer a todos y les medían en milisegundos el tiempo de reacción de lectura en microsegundos. Y entonces se dieron cuenta ellos que las personas se cansaban menos leyendo, por ejemplo, el Times New Roman negro con fondo blanco, o al revés, la letra blanca con fondo negro, pero en la que le seguía es la letra blanca con fondo azul. Pero cuando leían, por ejemplo, amarillo con fondo verde o con fondo rojo, se dieron cuenta que tardaban más, ¿sí? Y pues así lo reportaron en muchos artículos. Entonces nosotros en 2009 nos dimos de pura chiripada, porque todo es de chiripada siempre, es la verdad. Vimos ese asunto y nos dimos cuenta que la letra Times New Roman en la salida de correlación es una salida más limpia, ¿sí? Usamos una métrica matemática que se llama PCE y vimos que era más limpia y usamos otro tipo de letra, labial. Usamos exactamente lo mismo que los psicólogos han usado, la Fourier y todas las demás, y la salida es más ruidosa. Entonces logramos ver que el PCE, esa métrica que medimos, es inversamente proporcional al tiempo de lectura. Entonces inferimos la cuestión de que el cerebro está respondiendo en forma de cansancio cuando la salida de correlación es más ruidosa. Y eso lo publicamos en una revista inglesa en el 2010, enero de 2010. Y ahí está en la página el artículo. Eso es para identificar texto, por ejemplo. ¿Sí? Dígame. ¿Usted hizo todo eso? Sí. Bueno, yo y mis estudiantes. No. O sea, ya que dice, no es que nosotros. Bueno, lo que pasa es que son estudiantes, algunas las hago yo solo, otros con mis estudiantes. ¿Sí?
Pero usted. Sí, yo soy el de las ideas y todo eso, sí. Oh, Por eso. Lo que pasa es que digo nosotros, porque si digo yo, se ve muy yo, ¿sí? Y lo más correcto es decir estudiantes, digo nosotros, porque también los estudiantes de una otra manera están involucrados, ¿sí? Pero las ideas, todas las he yo proporcionado, por supuesto. pero digo, por ejemplo, usted inventó todo eso. O sea, todo eso de que computadora y todo eso. Pues sí, o sea, todos sí, o sea, nosotros, claro, yo superviso, doy ideas y ellos hacen todo lo demás, ¿no? Pero el gran porcentaje yo sí he hecho todo eso que está ahí. Otros me han ayudado a otros colegas o otros estudiantes, ¿sí? Pero me imagino que ese ya tiene mucho. Pues mira, tenemos en este negocio 28 años. Yo empecé a los 28 años como investigador, yo tengo 56 años, entonces tengo 28 años, ¿sí? Y en eso andamos, ¿sí? Y toda idea nueva es bienvenida. Así es. Ahora, como escucharon, algunas cosas, o muchas de las cosas no se obtienen, no es tanto por accidente, sino, bueno, de alguna manera es algo que no se estaba buscando, pero si no se está trabajando en el tema, no va a aparecer. No va a aparecer. Entonces, son accidentes, entre comillas, de alguna manera, porque, pues, si no estás involucrado en el tema, no lo vas a reconocer. Alguien que le pudo haber pasado lo mismo, no tenía ni siquiera idea de lo que pudo haber sido. Y te voy a decir cómo estuvo el asunto, nada más lo de las letras. Le comenté a una colega, fíjate que está pasando esto. Dice, ay, fíjate, hay unos psicólogos que están haciendo ese trabajo. Ahí fue la semillita. O sea, si no hubiera comentado yo con ella eso, nunca nos hubiéramos percatado de que hubiera un psicólogo que habían hecho ese tipo de trabajo. ¿Sí? A ver, dígame. Como para servir para el futuro o algo así, como por ejemplo en la tele, digamos que hicieron un tubo de rayos catódicos y muchos años después se utilizó para la televisión, ¿no? ¿Esto va a ser lo mismo? Mira, te voy a decir lo que está pasando aquí. Cuando tú compras un programa 2013, por ejemplo, que digas de Photoshop, por ejemplo, procesador de imágenes, ese Photoshop de 2013, lo más seguro es que sus algoritmos ya tienen 20 años de viejo, 10, 20 años, porque esto es lo que tarda el proceso, ¿sí? Esto se puede usar muy bien en robótica, por ejemplo, para que el robot pueda identificar objetos, ¿sí? Y de alguna manera pueda hacer cierta actividad, ¿sí? Puede usarse para cuestión de detección de misiles, por ejemplo, o detección en la guerra para aviones enemigos o amigos, ¿sí? Puede ser útil para detectar, por ejemplo, tipo de vegetaciones de vía satélite, ¿sí? De hecho ya hay mucho de eso. Entonces se puede hacer mucho en medicina, por ejemplo, también, ¿sí? Entonces las áreas son muchas. Para sistemas de seguridad, simplemente en tu casa llegas, en lugar de poner la llave, puedes poner tu huella digital, tu rostro, puedes poner el iris, lo que sea, ¿no? ¿Sí? Se puede usar en muchas áreas, ¿sí? Por ejemplo, si tú vas a Coppel, usan la huella, ¿no es cierto? Ese algoritmo es del 64, fíjate, ¿sí? Es viejísimo, entonces a veces falla, a veces no falla, ¿no? Entonces, sin embargo, si usaran esos nuevos, fuera más fácil, ¿sí? Pero tarda en caer el 20, tarda. Dígame. ¿Qué estudios es? Yo soy oceanólogo y tengo una maestría y doctorado en física con especialidad en óptica. Y tengo un minor en matemáticas. ¿Sí? Entonces, como ustedes observaron, realmente la parte de matemáticas aquí o es fundamental, la parte de programación, el manejo de algoritmos, computadora y bueno, todo lo demás, todo lo que tiene que ver con... Sí, en el grupo de trabajo hemos tenido estudiantes que son físicos, otros matemáticos, otros computólogos, otros oceanólogos, han venido ingenieros en electrónica, ingenieros en física, hemos tenido biólogos también, hemos tenido oceanólogos, biólogos también, o sea, es multidisciplinario, ¿sí? Eso es lo bonito de todo esto, ¿sí? Tuve una doctorada que era médica, que fue la que me ayudó a hacer la bacteria del cólera, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hemos tenido muchas áreas. Entonces, en este mundo de hoy todo es multidisciplinario, no puedes estar solamente en un solo campo y tienes que conocer de varios, ¿no? Si ustedes piensan que terminaron la universidad y dejaron de estudiar, están equivocados. A ver, aquí hay una pregunta. Sí, contestando a la pregunta de la señorita, es que decía que era casualidad, pero pues cuántas manzanas cayeron a la Tierra y tuvo que ver una en la de Newton supuestamente para descubrir la gravedad. Entonces tienes que estar preparado para poder en un momento dado resolver los problemas que observaron. Así, exactamente. No, Nada más. yo no me refería a eso, me refería a que... Bueno,
me entendió mal. Bueno. Bueno, entonces, si no hay alguna otra pregunta, recuerden que pueden quedar platicando, ¿sí? Almacenan todos los datos que percibe la máquina. Por ejemplo, si de 500 palabras ocupan solo la C y percibe 500, las otras se eliminan para no... No, está ahí, no. Simplemente lo que hacemos es, imagínate que tienes la letra C y van a pasar todas las letras del abecedario, de muchas maneras. Van pasando rapidísimo, 20 por segundo o más. Tenemos una capacidad de 50 en la máquina normal. Y va identificando técnicamente la C, por ejemplo. Y te dice, ¿sabes qué? De las 1000 que pasaron, 100 son C. Pero los demás ahí se quedan. No se eliminan, ahí se quedaron. Nomás contaste y clasificaste, nada más. ¿Sí? Por ejemplo, los copecos, pasan todos los copecos, rapidísimo. ¿Sí? ¿Sabes? De la hembra, de este tipo especial, hay tantas. Y las demás ahí se quedan. ¿Sí? Porque esperando que alguna vez nos interesemos en las demás, ¿verdad? Sí, es. Bueno, pues si no hay algún otro comentario o pregunta, recuerden que al final de la plática pueden volver a hacer algún comentario o platicar con él o comunicarse a través de su correo electrónico o su página en CICES. Entonces solo me resta agradecer, dice Matematiquea C, agradece al doctor Josué Álvarez Borrego por su plática Identificación automática de objetos macroscópicos y microscópicos que impartió el día de hoy en las instalaciones de esta organización, apoyando con ello la divulgación y la difusión de las matemáticas, la ciencia y la tecnología. Esperamos poder contar con su presencia nuevamente en un futuro cercano en Ensenada, Baja California, el 3 de octubre del 2003. Muchas gracias. Gracias. Hoy recuerden que el próximo jueves